Ya, tierra. Muy bien. Continuando con el día de lo que viene a ser el tema de las enfermedades metaxénicas, vamos a ir a un tema importante, lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso el manejo clínico de la malaria y malaria grave. En el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy tenemos las características biológicas, en este caso del vector de la malaria, los aspectos parasitológicos, los ciclos de transmisión, la duración de los periodos de la enfermedad, los esquemas que maneja en este caso el Ministerio de Salud en el Perú y el tema de la rehabilitación. Ya sabemos que en este caso, por todos nosotros, es causada por un protozoario, un parásito del género Plasmodium, y que realmente hay que conocer que en este caso hay 4 especies que infectan a los seres humanos, a nosotros las personas, que viene a ser el Plasmodium falciparum, vivax, el malariae y el ovale. Justamente también se ha notificado que el Nouslesie también es otro protozoario en este caso, que también origina o produce lo que viene a ser un tipo de malaria. Y esto hay que ver en cuenta lo siguiente, que justamente el Plasmodium vivax es particularmente difícil y en algunos entornos puede existir nuevas herramientas y nuevas estratégicas para lo que viene a ser las recidivas que originan o las recaídas que tiene en este caso la producción de esta enfermedad, la malaria. Y esto debido a que justamente se esconde el parásito en lo que viene a ser en el hígado. Y esto origina que sea su tratamiento difícil y además un poco de mayor número de días para lo que viene a ser las personas que algún momento estuvieron o están de repente teniendo la enfermedad de lo que viene a ser malaria vivax. Esto un poco para que ustedes conozcan bien en el tema de lo que viene a ser la tasa del año 2015 de los casos nuevos de malaria a escala mundial. Hay una pequeña disminución de un 37% y la tasa de mortalidad mundial también ha disminuido un 60%, lo cual representa que en este caso 6.200.000 millones de vidas han sido salvadas. En este caso tenemos que en el año 2000 17 países y territorios han dejado de ser endémicos a la mortalidad y morbilidad de malaria por el mundo. Al comienzo del año 16, unos 3.200 millones de personas en 91 países y territorios estaban en riesgo de contraer lo que viene a ser la malaria. Un poco para que vean ustedes cómo está la malaria a nivel mundial. Vemos nuestro país también es una zona endémica a lo que viene a ser malaria. Tenemos muchas regiones, una de ellas es Loreto, Amazonas, San Martín, Cusco, lo que viene a ser también el tema de regiones como lo que se ha presentado en algunos últimos brotes, como lo vamos a detallar posteriormente. Esto para que ustedes conozcan bien el tema de los parásitos que se ha mencionado y en este caso son microorganismos unicelulares y tienen justamente importancia relativa y varía entre las zonas y dentro de estas en cada región zoogeográfica en lo que viene a ser en nuestro país. Esto para ver el tema del Plasmodium falciparum. Tenemos también ciertas áreas como es por ejemplo Loreto. La mayor cantidad de zonas lo tiene Loreto, o la mayor cantidad de personas enfermas que ha notificado el Ministerio de Salud lo tiene Loreto, lo tiene Amazonas, la provincia de Condorcanqui, en lo que corresponde. En lo que viene a ser Vivax, también tenemos un mayor número de departamentos con notificación de casos de Vivax en nuestro país y en otras regiones de Sudamérica, en lo que viene a ser. Un poco para entender bien el tema de la malaria, esto es algo fundamental que hay que entender bien, que justamente el vector que produce la malaria es el anófeles, y dentro el desarrollo de los parásitos va en el interior de los mosquitos, llamado esporogonia. Y en caso de haber sido ingeridos por el mosquito anofelino durante la ingestión de la sangre, son los gametocitos, tanto masculino y femenino, que se fusionan y dan lugar a los cigotos, y a su vez se diferencian estos en oocinetos móviles que atraviesan la pared intestinal del mosquito, donde se desarrollan los oocistos. Los oocistos dan lugar mediante la reproducción asexual a miles de esporozoitos, en este caso que migran y se acumulan en las glándulas salivales.
Cuando en este caso se alimenta el vector, el anófeles, son inoculados a un huésped humano o animal víctima de la picadura del mosquito infectado. Entonces es a través de los esporos, digamos el esporozoito, que prácticamente es que nosotros las personas podemos tener en este caso el parásito dentro del organismo de nosotros, de siempre y cuando exista una persona enferma con malaria, y que la temperatura óptima de 28 grados centígrados permite en este caso la duración de la esporogonia sea entre 9 a 10 días en caso de Plasmodium vivax, y en caso de Plasmodium falciparum, y en caso de Plasmodium vivax sería entre 8 a 10 días. Entonces esto hay que tener en cuenta bien el tema de lo que viene a ser cómo ingresa el organismo, es a través del esporozoito que prácticamente se produce en lo que viene a ser al momento de alimentarse. El esporozoito del mosquito inocula en este caso al huésped, que somos nosotros, en el torrente sanguíneo, y al llegar al hígado invaden hepatocitos. Luego todos los esporozoitos del Plasmodium falciparum pasan por la fase de las esquizogonias exoeritrocítica, durante la cual el núcleo del parásito se fracciona repetidamente durante varios días, y al final de la fase, y en este caso el esquizonte estalla y da lugar a lo que viene a ser los merozoitos, que son liberados en el sistema sanguíneo durante la esquizogonia exoeritrocítica, que viene a ser de entre 5 a 7 días en el caso de Plasmodium falciparum, y en el caso de Plasmodium vivax entre 6 a 8 días. En malaria por Plasmodium vivax, algunos esporocitos tras invadir a los hepatocitos, es decir, en el hígado, permanece en estado latente en forma de ignozoitos. Entonces, digamos, el ignozoito es cuando el Plasmodium vivax se encuentra en lo que viene a ser en el hígado de las personas, y durante periodos de 3 a 18 meses y rara vez hasta 5 años. Es por eso que a veces las personas caen en lo que viene a ser las recidivas, en lo que viene a ser la enfermedad de malaria producida por Plasmodium vivax. Los merozoitos invaden eritrocitos durante la gran mayoría, se multiplica asexuadamente, pasando ciclos repetitivos de crecimiento, ruptura, liberación y reinvasión, en este caso, de otros glóbulos rojos. Las manifestaciones clínicas, en este caso, de la malaria se deben a este ciclo de la esquizogonia eritrocítica, que dura cerca de 48 horas, tanto en el Plasmodium falciparum como en el Plasmodium vivax, es decir, la esquizogonia eritrocítica, es decir, en el torrente sanguíneo. Algunos merozoitos crecen y se desarrollan en gametocitos masculinos o femeninos en el interior de los eritrocitos. Cuando alcanzan la madurez dejan de desarrollarse a menos que sean ingeridos por un mosquito vector. Los gametocitos inmaduros, estadios de 1 a 4 de Plasmodium falciparum, son retenidos en la médula ósea y otros tejidos profundos. Solo los maduros, estadio 5, circulan en la sangre, en cambio que todos los estadios gametocitos de otras especies están presentes en lo que viene a ser la circulación sanguínea periférica. Esto un poco para entender bien. Vemos acá que el mosquito, al momento de ingerir el zancudo, en este caso un mosquito ingiere sangre, entonces van liberando a lo que viene a ser en este caso los esporozoitos. Estos esporozoitos entran a las células hepáticas, se multiplican y forman dos ciclos: el ciclo exoeritrocítico y el ciclo eritrocítico, y van multiplicándose en las células hepáticas y forman los famosos esquizontes. La ruptura de los esquizontes hay una liberación, digamos, de los merozoitos, y es a través de esto que va formando lo que viene a ser los trofocitos inmaduros de la fase anular, que es del parásito, estos trofocitos, y produce la lotura. Estos también puede ser que siga el ciclo sexual, que se forman los gametocitos, y es a través de la alimentación de estos gametocitos van también produciendo la fase de la esporogonia, que en este caso se produce con los macrogametocitos
ocinotos o cistos, y es en la ruptura de los ocistos que se forman también los. Entonces tenemos dos grandes ciclos, el ciclo esporogonia y el ciclo que se produce prácticamente en lo que viene a ser tanto en el hígado y a través de lo que viene a ser la liberación de los merozoitos, y ya va al torrente sanguíneo que forma el ciclo eritrocítico. Es a través de lo que viene a ser los ignozoitos donde prácticamente estos, se esconden a nivel del hígado y forman lo que viene a ser las famosas recidivas que se dan en malaria por Plasmodium vivax. El periodo de incubación clínico es de duración de la esquizogonia exoeritrocítica, es de un tiempo requerido que la densidad parasitaria aumentó arriba del umbral pirogénico, es decir, de las temperaturas elevadas, uno o más ciclos de la esquizogonia eritrocítica. Hay que entender que a partir de los antecedentes del paciente, si se trata de un caso importado o local, durante cuántos días pudo haber sido infeccioso, es decir, cuánto más ha permitido contagiar a personas que ha vivido con él, y seguir con el problema. Esto un poco para ver los periodos de la malaria. Primeramente tenemos la esporogonia, que es el periodo de incubación extrínseco, prácticamente en falciparum de 9 a 10 días, Plasmodium vivax de 8 a 10 días, la patencia, en este caso desde la inoculación hasta la parasitemia detectada por microscopio de 9 a 10 días, en vivas de 11 a 3 días, la incubación de personas no inmunes desde la inoculación hasta la aparición de los síntomas, tenemos acá por ejemplo de 9 a 14 días y 12 a 17 días, tiempo que transcurre hasta la aparición de gametocitos maduros, observados en microscopio óptico tras la aparición de la parasitemia sexual de 7 a 15 días, 0 días tiempo de transcurre hasta la desaparición de los gametocitos. Tenemos acá con tratamiento con esquizonticidas sanguíneas eficaces de 3 a 6 semanas, menor a un día, duración de las características de la infección sin tratar, de 1 a 2 años, menor o igual a un año, cerca de 80%. Esto para que vean cómo se produce el tema de la notificación de los casos, y esta es gran importancia que debemos tener en caso. Los sintomáticos, los asintomáticos, que es el mayor grueso que tenemos de personas. Tenemos por microscopía negativo y por PCR negativo, es decir, que no son infectados. Y los infectados que son asintomáticos tenemos por microscopía negativa, es decir, que no capta al momento de hacer la toma de gota gruesa, pero PCR son positivos, que son son subpatentes, y los que a veces son, que también por la carga, de la densidad parasitaria es muy poca, tenemos la microscopía que es positiva y el PCR. Entonces acá tenemos un radio asintomático, entre asintomático y sintomático para Plasmodium vivax de 7.7 y para Plasmodium falciparum de 5. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos estar frente a gran número de infectados, que sean asintomáticos, y los enfermos, los que tienen parasitemia alta y requieren tratamiento. Entonces tenemos que la parasitemia acá en los infectados que son positivos a microscopía y son a PCR, pero que tienen poca carga, del parásito, a veces no es captado por el tema del laboratorio en lo que viene a ser la toma de gota gruesa. Esto un poco para entender, los reservorios de la malaria son los asintomáticos y los subpatentes. Los asintomáticos y subpatentes es la gran infección, asintomática es la gran masa de infección. La estrategia de actuar solo asintomáticos va a controlar la malaria. Entre las comunidades endémicas el 40 al 90% pueden ser infectados. Tenemos que tratar la población además del sintomático. Entonces esto es un tema que por ejemplo lo viene aplicando algunas regiones del norte, que hay el problema de resistencia a lo que viene a ser a productos químicos como son los plaguicidas, es en dar tratamiento al positivo y al mismo tiempo a los que viven con el positivo, es decir, a los colaterales, en este caso a los familiares que están cercanos a ellos, y hacen un tema de tratamiento en masa y supervisado. Esto implica el desarrollo de nuevos métodos como es el diagnóstico en masa a nivel comunitario, indica nuevos esquemas de tratamiento para poblaciones y planifica bien en este caso la malaria con lo que es la microepidemiología. Se hace un diagnóstico más fino de la notificación de los casos.
Esto algunas definiciones que lo vamos a pasar, que son casos confirmados, los colaterales que hemos hablado. Y tenemos acá los casos importados, las definiciones, y vamos a ir a un tema importante en lo que viene a ser el tema de las reinfecciones por malaria. Hemos dicho que las reinfecciones es un tema, y los esquemas terapéuticos, que justamente para malaria tenemos ya el Plasmodium vivax y el Plasmodium malariae, tenemos el artesunato más mefloquina. Para Plasmodium falciparum tenemos en este caso, dependiendo los de primera línea, mefloquina más artesunato más primaquina. Y para los de segunda línea, cuando hay resistencia a la primera línea, tenemos la quinina, clindamicina y primaquina. Entonces son tratamientos tanto de primera y de segunda línea que nosotros como sector salud se viene aplicando. Este es el tratamiento para Plasmodium vivax, en este caso cloroquina y primaquina por 7 días. Tenemos acá también, bueno, en este caso para lo que viene a ser según el tema, en gestantes solamente se debe, aplicar o se debe tomar en el tratamiento lo que viene a ser la cloroquina. Luego del posparto iniciamos el tratamiento con lo que viene a ser la primaquina. No se debe aplicar por ninguna razón durante la gestación en lo que viene a ser primaquina. Hay que tener que tiene efectos en lo que viene a ser en el producto o en este caso en el desarrollo del embarazo de la mujer que estuviera con malaria. El tratamiento por malaria, en este caso tenemos cloroquina y primaquina, tenemos 3 días. Primero, segundo son 4 tabletas, 4 y el último día 2 y un día. El último día, aparte de más la cloroquina, se debe también ir tomando lo que viene a ser la primaquina, que son 3 tabletas. Esto en niños. Y tenemos acá también lo que viene a ser tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium falciparum, en este caso en lo que viene a ser niños. Esto lo que viene a ser niños. Y tenemos en tratamiento de malaria complicada con falciparum. En este caso, en lo que viene sería resistencia a lo que en este caso es. Y la segunda línea que viene a ser artesunato, primaquina. Y de acuerdo a los días que se estarían administrando, tanto lo que viene a ser en artesunato más primaquina el primer día. Luego tenemos los otros días que es lo mismo, pero siempre reforzando en lo que viene a ser artesunato más mefloquina, siempre también hasta por 3 días. Y tenemos vía oral de acuerdo a lo que es los kilogramos de peso. Esto cuando hay resistencia a artesunato mefloquina, tenemos el tratamiento con quinina, clindamicina y primaquina, y son administrados también en turno mañana, turno tarde y turno noche. En la que es mañana, quinina, clindamicina y primaquina. Turno tarde tenemos la quinina. Y la noche lo que viene a ser la quinina más la clindamicina. Entonces son tratamientos que hay que tener en cuenta al momento de realizar su aplicación o su manejo de medicamento. Esto es en niños. El tema de la malaria grave, justamente a veces tenemos y estamos frente a zonas endémicas por cuestión labor, hay que tener en cuenta los signos de gravedad. ¿Cuáles son los signos primeramente, una definición son pacientes que anteceden de fiebre, en este caso antecedentes de fiebre, residentes o procedentes, son áreas endémicas con malaria, por lo cual unos criterios de gravedad, caso confirmado es cuando tenemos por lo menos uno de los criterios que figuran en la tabla adjunta. Vamos a ver el tema de lámina o gota de grueso. Esto para nosotros saber, tenemos los criterios, por ejemplo la postración no puede deambular, intolerancia oral, compromiso de conciencia, tenemos convulsiones, dificultad respiratoria, insuficiencia renal, hipoglicemia, anemia aguda severa, la hiperparasitemia cuando tenemos de 3 cursos para arriba, hemoglobinuria malárica, orina parda, oscura o rojiza, ictericia, hipotensión, hiperpirexia, trastorno de la coagulación en este caso, y lo que es en este caso también la acidosis. Entonces acá tenemos el manejo de primera línea para malaria grave por falciparum derivado de la artemisina más clindamicina, por malaria vivax derivado de la artemisina más clindamicina más primaquina. La dosificación en este caso para ver según kilogramo de peso. En la segunda línea de opción tenemos quinina y clindamicina y administrar la quinina de acuerdo a la dosis que se detalla.
De acuerdo en este caso a la gestante, en este caso hay que ver en malaria grave, quinina más clindamicina por 7 días. Esto se indica anteriormente. Solo en caso de no contar con quinina, administrar artesunato más clindamicina por 7 días. Y en segundo y tercer trimestre, en este caso, artesunato más clindamicina. En lo que viene a ser manejo para malaria grave en niños de 6 meses y en niños menores de 5 kilogramos hay que administrar quinina más clindamicina. En niños menores de 6 meses y menores de 5 kilogramos la administración va de quinina y clindamicina y esto de tratamiento va por 7 días. Según dosis indicada, solo en caso de no contar con la quinina hay que administrar artesunato más clindamicina por 7 días y esto va más lo que es en este caso para poder nosotros tener, digamos, la evaluación posterior. Hay que entender que hay daños que maneja el tema de la malaria, uno de ellos la insuficiencia renal, que es un tema de impacto donde ya es un manejo justamente clínico, la hipoglicemia, que también es trastornos del sensorio tenemos acá y esto se debe a varias causas, malaria cerebral, la hipoglicemia que produce y otros trastornos metabólicos debido a las complicaciones que puede ser dado por malaria falciparum o malaria vivax. Los trastornos sensorios hay que instaurar tratamiento antimalárico inmediato garantizando una buena hospitalización y monitoreo, cuidados de enfermería, vigilancia neurológica, principalmente control de funciones vitales, balance hídrico, el monitoreo y la punción lumbar. Tenemos acá los tratamientos, el diazepam hay que poder administrarlo en estatus epilépticos, 2 o más convulsiones sin repercusiones del estado de la conciencia, hay que administrar fenitoína en dosis de acuerdo al grupo etario. Y tenemos que ver también el edema pulmonar, que es una consecuencia negativa en lo que se produce por malaria. La hiperparasitemia, cuando tenemos 4 cruces de densidad y la administración ya es una administración con hospitalización en lo que viene a ser y el tratamiento es por intravenosa. Hay que ver tema que se tiene que administrar. La anemia aguda severa, que hay que tener en cuenta que malaria produce una anemia severa y lo que viene a ser el manejo de enfermerías y un tema fundamental que es la rehabilitación. El control y seguimiento. Malaria viva se debe realizar al 7º día y malaria falciparum al 3er día o mínimo al culminar el tratamiento. En cada visita de seguimiento se debe hacer un examen clínico y vigilar los signos y síntomas de alarma en caso de pacientes con enfermedad crónica. Utilizar como habilidad es importante hacer seguimiento por el médico especialista. En caso de malaria grave, los criterios de control y seguimiento deben ser determinados por el médico especialista o experto de referencia. La alta de una persona es al 3er día para malaria vivas con gota gruesa de control negativo, en malaria falciparum después del 3er día de culminar el tratamiento en el control negativo. Malaria grave, la alta será brindada por regresión de los signos clínicos evaluados por el médico infectólogo o médico especialista en referencia a malaria. Malaria grave en alta será brindado de acuerdo a la regresión de los signos clínicos evaluados por médico infectólogo o médico especialista en referencia. Entonces, hemos visto un poco de lo que viene a ser el tema de la malaria y queremos ver un poco qué está haciendo en este caso nuestra Organización Mundial en el control integrado de los vectores de la malaria. Y esto es un tema fundamental, lo que busca justamente como estrategia mundial la Organización Mundial de la Salud. Esto tiene planteado la OMS que justamente ver estrategias del 2016 al 2030 aprobada por Asamblea, en este caso Mundial de la Salud, en donde se plantea una serie de actividades que lo vamos a detallar, donde los países de las zonas subnacionales y las comunidades se encuentran en diferentes etapas vía hacia la eliminación de la malaria y los conjuntos de intervenciones pueden adaptarse a los distintos contextos, en este caso de acuerdo a su país. La estrategia está sentada en 3 pilares. Primeramente, lograr el acceso universal a la prevención, diagnóstico y al tratamiento de la malaria. El segundo pilar es acelerar los esfuerzos de lograr la eliminación y alcanzar el estado libre de malaria. Y el tercer pilar es transformar la vigilancia de la malaria en una intervención básica. Este es un tema
fundamental que la organización a nivel de todos los estados, uno de ellos nuestro país, ha llegado a establecer para el tema de la eliminación de la malaria. Esto está basado en elementos de apoyo, en este caso, primeramente para aprovechar las innovaciones que hemos mencionado y ampliar las investigaciones en el tema tanto del vector como el tratamiento manejo de tratamiento, en este caso con los medicamentos, y el elemento 2 de apoyo, que es el fortalecimiento del entorno propicio. Acá tenemos los hitos y las metas que se ha programado, en este caso la Organización Mundial de Salud en el periodo 2016 a 2030, reducir la tasa de mortalidad por malaria en todo el mundo en comparación con los del 2015, al año 2020 al menos el 40%, el 2025 es al menos el 7.5%, al 75%, y para el 2030 la reducción de la mortalidad es al menos del 90%. En caso de la incidencia, que son casos nuevos sobre casos totales, en el mundo se ha comparado que para el 2020 debe haber una reducción al menos al 40, al menos al 75 para el 2025 y al 2030 al menos un 90%. Eliminación de la malaria en los países con lo que siguen habiendo transmisión. En el 2015 al menos 10 países, para el 2025 20 países y para el 2030 35 países deben haber eliminado la malaria. Prevenir el restablecimiento de la enfermedad en todos los países sin malaria, restablecimiento evitado y restablecimiento evitado al año 2030. Estos pilares tienen componentes que justamente hay que ver. Primeramente, el tema de los esfuerzos tienen varios componentes. Primeramente, lograr el acceso universal a la prevención a través del diagnóstico y tratamiento, que es el componente A, donde busca justamente mejorar y optimizar el manejo de los casos, prueba de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y el mejorar también y optimizar el control de los vectores. Esto, en el control de vectores, vamos a ver que lo que se plantea la Organización Mundial de la Salud, nuestro ministerio, también es transformar la vigilancia malárica en una fase de intervención básica, o sea que ya esté incluido dentro de los programas, es aumentar la sensibilidad y la especificidad de la vigilancia para detectar, caracterizar y vigilar todos los casos, tanto individual y focos, y también en el tema de lo que viene a ser investigar y curar casos y manejar el seguimiento de los focos. En el caso de acelerar los esfuerzos para la eliminación y alcanzar el estado libre de malaria, en el componente C es eliminar los parásitos en toda la población y ejecutar intervención de nuevas o adicionales si precede a lo que viene a ser el manejo del tratamiento de la malaria. Y por último tenemos el componente D, que es investigar y curar los casos y manejar y dar seguimiento a los focos. Este es un tema fundamental que vamos a detallar. Existen diversas intensidades de transmisión y factores ecológicos que nosotros conocemos bien en el tema de lo que viene a ser el tema ambiental, en el tema de los criaderos que se forman a veces por las lluvias o por lo que viene a ser los brazos de los ríos, el tema inmunitario, el tema relacionados con el comportamiento de los vectores y la parte social de la comunidad, así como las características al sistema de salud que influyen principalmente en la diversidad de transmisión con eficacia de herramientas y los conjuntos de intervenciones y estrategias que se ejecutan en cada localidad. Para manejar inevitable la complejidad se supone examinar primeramente la intensidad de transmisión, las distintas zonas geográficas, se debe estratificar los mapas nacionales de distribución de la malaria en zonas diferenciadas y si es posible la estratificación debe diferenciar entre zonas receptivas y no receptivas, como vamos a detallar. Estas zonas receptivas donde la transmisión de la malaria ya ha sido reducida mediante las intervenciones vigentes, distinguir entre zonas donde la transmisión es generalizada y las zonas donde la transmisión solo se presenta en focos aislados, diferenciar los estratos por intensidad de la transmisión, en particular si se abordan de intensidades distintas mediante conjuntos diferentes de intervenciones y o determinar las variaciones geográficas y las características de la población asociadas con lo que viene a ser la vulnerabilidad. Entre las estrategias, y acá viene lo importante que debemos tener en cuenta, justamente el perfeccionamiento y optimizar el control de los vectores
mayor fortalecimiento en lo que viene a ser la detección y el diagnóstico de gran calidad en lo que viene a ser el tema del laboratorio y el manejo y seguimiento de casos, de estrategias, eliminar el parásito o de los vectores con miras a reducir la transmisión. Y para ello se está buscando que las coberturas óptimas con el tema del mosquitero de tratamiento con insecticidas y el mosquitero de tratamiento con insecticidas de larga duración o lo que viene a ser el rociado residual intradomiciliario deben garantizarse y mantenerse como estratos que son tanto receptivos como vulnerables en la transmisión de la malaria. Entonces, prácticamente lo que se está buscando es la utilización de las medidas de protección individual o familiar en algunos casos, como también lo que viene a ser el tema de la aplicación de los rociados en zonas. Pero, ¿qué está pasando en zonas donde ya tenemos el problema de resistencia? Por ejemplo, el norte del país, Tumbes, Piura, Jaén, Cajamarca, Amazonas, y lo que viene a ser el tema también de Loreto, es iniciar con un tratamiento, digamos, supervisado, masivo, como lo viene realizando Tumbes, donde ellos ni bien captan el primer caso o tienen la primera sospecha de un caso de malaria con todos los síntomas, inmediatamente realizan un tratamiento masivo al paciente y a lo que viene a ser a los colaterales que estuvieran viviendo con él, como también la entrega de mosquiteros, en este caso impregnados de larga duración. Debe ejecutarse intervenciones de control de vectores, además de la distribución de los mosquiteros tratados con insecticidas o mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración o el rociado residual intradomiciliario con arreglo a los principios de control integrado de vectores y a las estrategias basadas principalmente en datos científicos recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos las diferentes clasificaciones de los estratos. En este caso tenemos la no receptiva y la receptiva. Prácticamente cuando tenemos acá esto, lo que viene a ser la estratificación, la primera estratificación, tenemos en la segunda estratificación, tenemos acá por ejemplo ya cuando la receptiva con y sin casos de transmisión. Por ejemplo, acá vemos la receptiva con transmisión de malaria, donde prácticamente es la población la mayor cantidad y sin transmisión de la malaria la más poca, y la no receptiva cuando no hemos tenido, digamos, transmisión de malaria. La tercera estratificación, transmisión con focos. ¿Qué queremos decir? Malaria sin focos definidos, malarias con focos activos, o sea, cuando hay reporte de casos en ciertas áreas geográficas de algún país o de alguna región. Receptiva pero sin malaria. Tenemos acá, cuarto es los grados de transmisión en zonas difusas o focales. Primeramente, focos eliminados o focos activos, transmisión muy baja, receptiva pero sin malaria y transmisión baja en lo que corresponde a los casos de malaria. La primera clasificación establece que la diferencia entre zona receptiva y la zona no receptiva, y la segunda diferencia entre las zonas donde hay transmisión de malaria con resultado de las intervenciones y la tercera prácticamente vienen a ser las zonas receptivas con transmisión generalizada y las zonas con transmisión solo de focos aislados. La cuarta estratificación, las zonas de transmisión persistentes según intensidad de transmisión. Esto un poco para ver las intervenciones básicas que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser el tema de la utilización de lo que viene a ser de los mosquiteros con insecticidas o mosquiteros insecticidas de larga duración, y con los que viene a ser el tema de la aplicación del rociado residual intradomiciliario. Es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta. La parte basal es prácticamente fundamental, debido a que sabemos que el vector viene de afuera, de los criaderos, digamos, que se forman artificialmente o naturales en algunos casos, y reposan en las paredes. Cuando se alimentan, reposan de una superficie, digamos, dentro de la vivienda, se alimentan dentro de la vivienda y por ende van a reposar, y ya es ahí en contacto con los productos como son los insecticidas, tengamos el impacto esperado. Intervenciones seguimos acá en lo que viene a ser mosquiteros tratados con insecticidas, lo que justamente hemos hablado. El rociado residual, que es fundamental con coberturas óptimas.
y las estrategias complementarias como son principalmente, y acá viene la preocupación de la empresa BQC, que viene a ser el tema ambiental con el control de las larvas en criaderos naturales. Este control de las larvas en criaderos comprende el manejo de las masas de agua donde los anofelinos depositan sus huevos con miras a reducir la producción de los vectores adultos, ya sea en forma temporal o permanente, y esta intervención se recomienda en las zonas donde hay criaderos acuáticos fijos y localizables. Y esto justamente viene a ser para lograr un control eficaz de las larvas en criaderos. Es necesario conocer primeramente la ecología del vector, la reproductividad, el hábitat larvario y realizar monitoreo eficaz de las fases larvarias y adultas para determinar así la efectividad de las intervenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Prácticamente debemos conocer de qué tipo de vector se encuentra en lo que viene a ser en nuestra localidad, donde se estaría realizando de repente la vigilancia y en este caso el diagnóstico taxonómico del vector que estaríamos teniendo en nuestra jurisdicción. El tratamiento masivo y supervisado en áreas de transmisión con notificación de casos, en este caso con colaterales o familiares con la misma sintomatología. Esto lo que estamos viendo y lo que se está realizando por parte de nuestro salud, de nuestro ministerio, en lo que viene a ser el tema de malaria. Un tema fundamental que justamente también se tiene en cuenta es el tema del manejo clínico de la leishmania. Y vemos acá de la UTA y en la leishmania cutánea y la mucocutánea, donde nosotros a través de lo que viene a ser el vector, la luxomia, que es el productor de la malaria, de la leishmania y de la bartonella, produce lo que viene a ser la UTA, que son prácticamente las heridas clásicas de lo que viene a ser la leishmaniasis cutánea, y de la mucocutánea cuando vamos a detallar cuando hay ya daño de estructuras en nuestras personas enfermas con lo que viene a ser en este caso la leishmania mucocutánea. Lo que se va a detallar en este caso, en esta parte, es el agente etiológico, el ciclo de vida de lo que viene a ser en este caso del vector, la inmunopatogenia de la leishmania, manifestaciones clínicas de la leishmaniasis, tratamientos, y hay que ver también el tema de la estimativa del tamaño de las lesiones cutáneas para evaluación clínica y seguimiento de respecto terapéutica, y lo que viene a ser algunas recomendaciones como lo que vamos a hacer en el control del vector. Entonces acá hay que tener en cuenta que en las Américas las leishmanias son enfermedades zoonóticas que causan en los humanos un conjunto de síndromes clínicos que pueden comprometer a la piel, las mucosas y las vísceras. Son causadas por diferentes especies de protozoos del género Leishmania y se transmite a animales humanos, y estos pertenecen a la familia Cichoridae. Es algo que nosotros tenemos. El agente etiológico prácticamente es de la familia Trypanosomatidae y el género es Leishmania, que compromete alrededor de 22 especies patógenas para el hombre, las cuales se agrupan en dos tipos de subgéneros, Leishmania y Viagna. En el Nuevo Mundo han sido identificados 15 especies de Leishmania con diferentes tropismos, tanto la parte visceral, cutánea y mucosa. Hay que ver el ciclo, justamente se encuentra en dos formas, en dos estadios. El promastigote, que mide entre 20 y 30 micras, es extracelular y alargada, posee un flagelo que permite la movilidad en el intestino de los insectos de los vectores, y el mastigote, en este caso la cual mide entre 2 a 5 micras, es redondeada e intracelular, carece de flagelo y se multiplica en células del sistema mononuclear fagocítico, principalmente macrófagos. Ambas formas de parásitos se dividen por fisión binaria y además poseen una única mitocondria que es modificada, que es conocida como lo que es el kinetoplasto. En las Américas, la forma de promastigote es transmitida por los mamíferos susceptibles, entre ellos los humanos, a través de la picadura de un insecto del género, en este caso de la luxomia. Esto un poco para ver el tema de la clasificación a través de las familias que corresponden a la Trypanosomatidae. Tenemos los diferentes, tenemos el género Leishmania, dentro del género tenemos subgénero Leishmania y Viagna, y dentro de los complejos de especies tenemos ahí los diferentes tipos de clasificación de lo que es en este caso la Leishmania.
Si hablamos de los subgéneros Nuevo Mundo, Leishmania, tenemos acá los diferentes tipos de vectores y lo que viene a ser en este caso tipo de Leishmania y la diferente tipo. Un poco para conocer bien el ciclo del vector. Este es un tema que a veces hay muchas preguntas. Tenemos, por ejemplo, el vector es infectado, inocula en animales vertebrados las formas promastigote, metacíclico de la Leishmania SPP durante la alimentación respectiva. Los promastigotes metacíclicos penetran en los macrófagos y estas células del sistema del retículo endotelio. Los promastigotos se transforman en amastigotes y se multiplican por fisión binaria, y los macrófagos se rompen y se liberan los amastigotes por medio extracelular. El vector requiere sangre contaminada con amastigotes durante el repaso sanguíneo. Se alimenta y van de nuevo a continuar con el ciclo en lo que viene a ser las células parasitan ingeridas, se rompen y liberan digamos los amastigotes. El amastigote se transforma en promastigotes y esto llega a lo que es en este caso el vector a través de las glándulas salivares acá. También hay que entender que esto se puede también encontrar en animales, por eso es la enfermedad de la Leishmania, es una enfermedad zoonótica. Tenemos acá en el Perú la distribución de la Leishmania. En el país Perú tenemos los tipos de Leishmania: Leishmania peruviana, Leishmania lanzoni, amazonensis, guayanensis y brasiliensis. Tenemos las formas clínicas: la Leishmania cutánea, la peruviana produce la Leishmania cutánea y la Leishmania mucocutánea, mientras que el resto produce como la insoni, Leishmania cutánea, amazonensis, Leishmania cutánea, guayanensis, Leishmania cutánea y Leishmania mucocutánea, la brasilensis, Leishmania cutánea y Leishmania mucocutánea. Tenemos el vector. ¿Cuál tipo de vector podríamos tener en nuestro país, Perú? Tenemos la Luxomia peruensis, en lo que viene a ser la enfermedad de la Leishmania peruviana, Luxomia verrucarum y la Luxomia ayacunensis. Dentro de lo que viene a ser la Leishmania lanzoni tenemos Luxomia ubiquitalis, todavía para amazonensis está desconocido, para guayanensis está desconocido, para brasilensis tenemos Luxomia tejadai y Luxomia pensei. Tenemos algunos reservorios, por ejemplo el perro es uno de ellos que es común que encontremos en lo que viene a ser con Leishmania peruviana. Didelphis aviventris, tenemos Philolitis andinum y el acodón, que es el roedor, que generalmente lo podemos también tener. Para el resto es desconocido en el reservorio animal. El vector se encuentra en forma promastigote, que se modifica a promastigote metacíclico en el tubo digestivo anterior y se transmite al hospedero vertebrado a través de la picadura. El hospedero vertebrado, la forma promastigote es fagocítica por el macrófago en la piel, y esto en cuyo interior se forma una vacuola parasitófaga. Esta se fusiona con el lisosoma y genera lo que viene a ser el fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma tenemos que los promastigotes se transforman en amastigotes, los cuales se multiplican, se liberan, invaden otros macrófagos que han sido atraídos en el sitio de infección. Cuando el insecto vector pica nuevamente a un humano reservorio e ingiere sangre infectada con amastigotes en el intestino del vector, las células se multiplican y liberan liberan los amastigotes. Estos amastigotes se rompen nuevamente en promastigotes. Esto un poco para ver el tema de lo que viene a ser prácticamente el ciclo de vida de la Leishmania. Los amastigotes se multiplican, se desarrollan en las células fagocíticas mononucleares de los mamíferos que causan infección asintomática, autolimitada, o producen tres tipos de Leishmania: la Leishmania cutánea, la Leishmania mucosa, la Leishmania atípica y la Leishmania visceral. Esto hay que tener en cuenta que también el flebótomo o la Luxomia pica al huésped mamífero, inoculando la forma metacíclica del parásito en la piel. Entonces el flebótomo Luxomia pica al huésped mamífero tomando amastigotes. El amastigote se convierte en
cíclico en el intestino del insecto que va entre 4 y 14 días. Los amaticostes, se liberan y se multiplican y van desarrollando lo que viene a ser lo que se ha mencionado. Tenemos acá prácticamente la forma de cómo se da el proceso en lo que viene a ser el tema fisiológico, el tema de desarrollo de la enfermedad. Y tenemos acá los diferentes tipos de leishmania que hemos detallado prácticamente acá. La leishmania visceral, que todavía no es reportado en nuestro país, y un poco para entender bien el tema de lo que viene a ser la respuesta inmune. Esto es algo para que ustedes puedan captar. Prácticamente la luxomia al momento es fagocitada por el macrófago, y esto se ve en lo que viene a ser, hay una pequeña diferenciación y hay un rompimiento dentro de esto, donde ya tenemos los tres tipos de lo que es, en este caso, la leishmania cutánea, la mucosa y lo que viene a ser la leishmania visceral. La leishmania cutánea ya es algo característico. El periodo de incubación va entre 2 semanas y 2 meses prácticamente, que podemos tener en este caso el parásito, y va a formar un nódulo y se úlcera, y estas úlceras son atípicas y es de color rosado, y el tejido granuloso redondeado con bordes regulares y elevados, indolora, y la base involucrada. Estas ulceraciones se infectan secundariamente con otros agentes microbianos y producen una inflamación local que produce dolor y a veces secreción purulenta, porque hay agentes de bacterias. La leishmania cutánea a veces también se produce en el pabellón auricular, se puede producir mutilaciones a veces de algunos órganos. Este tipo de lesión es producida por leucemia mexicana, fue descrita inicialmente como úlcera de los chicleros. Cuando aparece este primer síntoma de la leishmania cutánea, los parásitos han invadido ya los cordones y los ganglios linfáticos, que los que pueden ocasionar es una linfangitis troncular, ya sea sola o por aparición de nódulos. Esto produce, y al mismo tiempo se va produciendo las adenopatías regionales en su trayecto y va produciendo la lesión cutánea. Esta puede evolucionar tórridamente con cicatrización central y reactivamente con bordes de lesiones. Esta forma se conoce como la leishmania recidiva cutis. Por lo general presenta pruebas de Montenegro reactiva. Y esto acá tenemos la diferente tipo de leishmania cutánea, y esto creo que es algo que va a ayudar a muchos profesionales en lo que viene a ser la úlcera, digamos la lesión única, ulcerada, pequeña, con bordes elevados, infiltrados. Justamente es algo típico el borde que se forma por las heridas de la leishmania. La lesión ulcerada en el pabellón de la oreja, articular interno de la oreja, prácticamente se va ulcerando. Úlceras redondeadas, estas son las clásicas úlceras redondeadas que se va haciendo a veces por el tejido y por la granulación existente, en este caso, de los parásitos, de los amastigotes dentro de las lesiones. Y acá la lesión múltiple, más probable en este caso, lesiones múltiples, que la luxomia ha habido una alta densidad vectorial. Y la lesión ulcerada poco redondeada, infiltrada y costrosa, que también algo de consistencia dura. Y tenemos la lesión cutánea única, placa, eritrobiolesia infiltrada en el centro, hiperkeratosos y descamativos en las regiones posteriores del muslo. Tenemos las lesiones cutáneas con cicatriz, lesiones redondeadas y atróficas, en este caso de piel lisa y lo que viene a ser algunos brillantes. Esto es un poco para ver la leishmania cutánea diseminada, para que ustedes vean. Prácticamente acá ya son pápulas inflamatorias y lesiones acneiformes en gran cantidad en el tronco. Prácticamente las pápulas inflamatorias y lesiones tenemos acá en la parte del pecho, digamos así, la cantidad en el tronco que se ha formado. Tenemos la cutánea difusa, que es justamente por efecto del parásito y la condición inmunológica del paciente o de la persona enferma, y se caracteriza por abundantes lesiones ricas en parásitos. Y esto, pero en unos meses puede extenderse a otras formas o partes del tegumento. Las lesiones son principalmente de tipo nodular y placas que se asemejan a una lepra. Y el tratamiento es transitorio y es frecuente alguna recaída. Miren, prácticamente vemos las lesiones cutáneas difusas, y esto por las luxomias. Y esto prácticamente parece una nódulo tumoral localizada a veces en las extremidades, y son de origen vegetativo asociados con
es ulceraciones, prácticamente es ulceraciones que se producen a veces en las extremidades. La leishmania cutánea es algo que también característico, que es complicaciones de una metástasis por vía hematógena o linfática de una lesión cutánea distante y más raramente por extensiones de la leucemia cutánea en la cara o de recundente en la picadura del vector. Se presenta varios meses o muchos años después de haber sido cicatrizado la forma de cutánea, y las lesiones mucocutáneas aparecen en los 2 primeros años después de haber cicatrizado una lesión de leishmania cutánea, por lo que es importante buscar la cicatriz característica de la leishmania cutánea en todo paciente que se sospeche de leishmania mucocutánea o leishmania mucosa. Entonces acá tenemos prácticamente, a veces son afectados la nariz, lo que viene a ser, se produce hipertrofia, a veces el segmento cartilaginoso de la nariz, a veces el paladar, lesiones infiltrativas, tenemos casos fatales, tenemos también a veces que se produce en el tema de ciertas extremidades de las vías respiratorias altas, como pues, por lo que es la broncoaspiración, y lo que viene a ser progresar y provocar grandes destrucciones y mutilaciones a veces que vamos a ver. Y acá lo vemos prácticamente como prácticamente ha habido una lesión del septo nasal de la nariz. En este caso es afectado. El proceso inflamatorio se ha extendido por continuidad en la piel vecina de la ala nasal y el labio superior. Hay una inflamación y la mejilla, la persona está inflamada. Y la secuela de la pérdida de la arquitectura por desaparición de la columela y parte del tabique nasal, lo que determina el severo deterioro de la fuente de la nariz. Prácticamente ha sido, digamos, deteriorado, o para entendernos como destruido totalmente la parte de nuestro tabique nasal y lo que viene a ser la parte del deterioro que a veces hay en contacto directo con la cavidad oral. Tenemos acá prácticamente, a veces hay que ver, también tenemos las lesiones granulomatosas, edema, infiltración en regiones de la gingival y paladar duro, tenemos ausencia de la columela, tenemos disminución del septo nasal y vista frontal y colateral, tenemos la leishmania visceral. Esto para entender que es afectado, los parásitos y macrófagos infectados invaden órganos y tejidos hematopoyéticos. Hablamos del hígado, del vaso, de la médula ósea, del ganglio linfático, y se multiplican en lugares infectados como los macrófagos locales y causan los síntomas y signos de una leishmania visceral. El periodo de incubación va entre 2 semanas y 2 meses y esto tiene que ver bastante. Esta afecta principalmente a menores de edad 5 años y puede estar asociado a aspectos nutricionales y a otras condiciones de inmunosupresión como puede ser el VIH. Si no se puede dar tratamiento adecuado y de forma oportuna puede ocasionar la muerte a algún paciente digamos, con problemas inmunoserológicos. Tenemos acá estudios epidemiológicos muestran que la mayoría de individuos infectados son asintomáticos, por eso no se pueden ser notificados en el sistema de vigilancia y también no pueden ser tratados. Además puede manifestarse que sea de un cuadro leve, moderado o grave. Esto un poco para entender bien la esplenomegalia, la hepatomegalia que produce también síndromes disentéricos, alteraciones neurológicas y conlleva la muerte de una persona. También hay destrucción del hígado y el vaso, no debemos olvidar. Prácticamente hay totalmente deteriorado el hígado, en esta cosa, el vaso, paciente con hepatoesplenomegalia, hinchado. Y la leishmania con el tratamiento, ya sabemos que hay que administrar antimoniales pentavalentes, hay que ver el tema de la miltefosina, el ketoconazol, dependiendo, y lo que es la termoterapia y antimoniales intralesionales. Tenemos acá, por ejemplo, la termoterapia, tenemos aplicación del calor, el esquema previa anestesia local, se aplica electrodo de 50 grados centígrados por periodo de 3 segundos hasta cubrir todo el área de la lesión por 1 a 3 lesiones con intervención. Tenemos acá la calidad de evaluación moderada y tenemos acá el tema de lo que es fuerza de recomendación débil. Acá tenemos algunos antimonientes, tenemos como también inyectables en lo que viene a ser y lo que es en este caso. ¿Cuáles son los tratamientos que actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud? Tenemos los antimoniales, la miltefosina
la isetionato de pentamidina, ketoconazol, anfotericina B, tenemos anfotericina B, dexocicalato, y tenemos los diferentes esquemas que están recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la leishmania mucosa o mucocutánea, los antimoniales pentavalentes, en este caso la pentofenicina oral, la calidad, la anfotericina B liposomal es calidad muy baja, la anfotericina B desoxicolato o la isetionato de pentamidina, calidad muy baja, o la miltefosina, calidad muy baja. Tenemos acá las diferentes antimoniatos, en este caso de acuerdo a lo que viene a ser en este caso el esquema de tratamiento, antimoniales pentavalentes que van de 20 miligramos de estibugluconato por kilogramo por día. En este caso tenemos antimoniales pentavalentes más pentofilina, tenemos 20 miligramos más 400 miligramos de pentofilina cada 8 horas. Anfotericina B tenemos intravenosa de 2 a 3 miligramos por kilogramo hasta una dosis acumulada de 3.5 gramos. Anfotericina B desoxicolato de 0,7 a 1 miligramo. Tenemos el isetionato de pentamidina de 3 a 4 miligramos por kilogramo. Tenemos la miltefosina de 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo, duración 28 días con dosis masivas de 150 miligramos diarios. Tenemos acá los diferentes tipos, en este caso los diferentes esquemas. Entonces hay que entender, por ejemplo, tratamiento, lo que viene a ser, por ejemplo, para un tratamiento sistémico de primera línea son los antimoniales pentavalentes. Para una segunda línea tenemos la anfotericina B liposomal o la anfotericina B. Leishmania cutánea difusa, tenemos acá tratamiento sistémico, tenemos los antimoniales pentavalentes, anfotericina B liposomal, el isetionato de pentamidina y la anfotericina B dexocicolato. Tenemos para la leishmania cutánea, tenemos lo mismo, antimoniales pentavalentes más pentosifilina, antimoniales pentavalentes, anfotericina B liposomal, isetionato de pentamidina, anfotericina B dexocicolato. Lo que actualmente nuestro Ministerio de Salud viene aplicando son las dos primeras líneas. Primera línea tenemos para leishmania cutánea antimonial pentavalente 20 miligramos de estibugluconato por 20 días, y en caso de tratamiento de segunda línea a resistencia a lo que viene a ser al antimoniato pentavalente, el estibugluconato, tenemos el anfotericina B, que es la dosis de 0.6 miligramos por kilogramo por día. En caso de leishmania cutáneo mucoso, antimonial pentavalente 20 miligramos por kilogramo por 28 días, y lo que viene a ser el anfotericina B 0.6 miligramos por kilogramos hasta acumular 25 miligramos. Y en el caso de muconia grave tenemos anfotericina B y lo que viene a ser la pentamidina con más el ketoconazol. Estos son los criterios, en este caso, de los primeros niveles de establecimiento, segundo nivel de establecimiento que también debemos conocer, y las contrarreferencias. Estas son la evaluación de más o menos cuando nosotros debemos hacer. Prácticamente en leishmania cutánea debe hacerse al finalizar el tratamiento, después posteriormente se evaluará el primer y segundo mes, luego del último día del tratamiento, para ver el tema cómo va la cuestión de su resultado. Y la leishmania mucocutánea después de haber finalizado el primero y segundo mes, luego del último día de tratamiento. Tenemos acá en leishmania mucocutánea grave, y lo mismo después del primer y segundo mes de haber finalizado el tratamiento. Y la evaluación de respuesta del tratamiento es, en este caso, debe ser una respuesta al tratamiento supervisado. Esto en caso de algunas cuestiones de fracaso. Y lo que viene a ser en caso de mujeres gestantes, se recomienda una termoterapia, es decir, a temperaturas elevadas, aplicar, y en caso de se requiere tratamiento sistémico, a veces el medicamento indicado sugerido es el anfotericina B liposomal o anfotericina B recomendación débil. Es contraindicada la utilización de sales antimoniales por el tema del embarazo del producto, la miltefosina y la pentamidina.
En etapa de lactancia, en este caso, el uso son los antimoniales intralesionales o termoterapia, o la que viene a ser la anfotericin B o miltefosina. En pacientes con alteraciones de electrocardiograma, es el tratamiento la miltefosina. En nefropatías, hepatopatías, cardiopatías, para lesiones cutáneas, se recomienda uso débil, se sugiere el uso de la anfotericina B liposomal. En caso de tuberculosis, que es un tratamiento que nosotros se recomienda tener especial cuidado con el monitoreo de los eventos adversos debido a las interacciones entre medicamentos, principalmente cuando se evidencia utilizar dos tratamientos concomitantes. El paciente con VIH-Sida o inmunosupresión se recomienda anfotericin B liposomal o anfotericin B desoxicolato. En pacientes mayores hay que hacer una evaluación cuidadosa y si hay falla terapéutica hay que ver el tema de la falla, el tratamiento sistémico, en qué caso falla el tratamiento sistémico. Posterior a los dos esquemas de tratamiento se recomienda usar un medicamento o esquema diferente al usado inicialmente. En caso de leishmania visceral, vemos ahí prácticamente la selección, hay que ver el tema, si es necesario de la anemia grave debe corregirse con transfusiones de sangre, debe se tratar correspondientemente, en la citoterapia hay que se resuelve, permite la involución de hepatoesplanomegalia y permite regresar a la normalidad de los exámenes de sangre. Una curación inicial puede ser corregida en la ausencia de fiebre y una mejora clínica al final del tratamiento. La regresión completa de la hepatomegalia o esplenomegalia puede tomar varios meses. Esto un poco para ver el tema del indicador de curación en caso de la leishmania visceral. La ausencia de recaída clínica después de 6 meses del tratamiento se recomienda usar el uso de anfotericin B liposomal de los antimoniales pentavalentes o de la anfotericina B desoxicolato para tratar leishmania visceral. Calidad muy baja y recomendación. El uso de la anfotericin B liposomal o de los antimoniales pentavalentes o de la anfotericin B desoxicolato para el tratamiento de la coinfección, en este caso con enfermedades de inmunosuprimido, como es en este caso el tema del VIH y SIDA. Esto un poco para ver el tema de los tratamientos para la leishmania visceral y el tratamiento de casos especiales que hay que tener en cuenta. Los casos especiales de leishmania, que es un tema fundamental, personas mayor de edad, menor de 1 año, insuficiencia renal, el tema de insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, hipersensibilidad, en este caso a los antimoniales pentavalentes, utilizados para el tratamiento de leishmania visceral, infecciones por VIH y SIDA, comorbilidades para el compromiso de la inmunidad, uso de medicamentos de inmunosupresoras, falla terapéutica, antimoniales pentavalentes u otros medicamentos utilizados para lo que viene a ser el tratamiento de la leishmania visceral, las mujeres en embarazo, antes de la posibilidad de usar anfotericin B liposomal, las situaciones arriba escritas, la alternativa terapéutica es el desoxicolato de anfotericin B. Tenemos los criterios de respuesta prácticamente cuando nosotros debemos estar seguros para ver el tema de la evaluación clínica al terminar el tratamiento y a los 45 y 90 días después de haber terminado, debiendo ser seguido hasta por lo menos 6 meses post tratamiento para ver si las lesiones visibles, accesibles, finalmente están bien delimitadas las lesiones cutáneas y son fáciles de comparar. Para ello, al iniciar el tratamiento se debe medir y registrar debidamente a la historia clínica. Entonces, esto es para la leishmania cutánea. Tenemos para la leishmania, seguimos acá con la leishmania cutánea. Para la leishmania mucosa se debe evaluar los 3, 6, 12, 18 y 24 meses, es decir, hasta los 22 años posterior de haber terminado el tratamiento. La respuesta terapéutica después de medio del tratamiento para definir la necesidad de un nuevo esquema terapéutico si se lo amerita. Acá tenemos en este caso el tratamiento para lo que viene a ser la leishmania mucosa, falla terapéutica, cuando no hay curación, en este caso recaídas o reinfección, en este caso la reinfección debe ser considerada cuando aparecen nuevas lesiones en sitios anatómicos diferentes y se tiene la historia de una nueva exposición. Entonces hay que tener en cuenta
las reinfecciones en este caso. Y la neumonía visceral prácticamente es un manejo especialmente clínico. La desaparición de la fiebre ocurre al principio del tratamiento y la reducción de la hepatoesplenomegalia. El vaso por lo general se reduce un 40% o más en comparación con el valor, en este caso basal. Y el tratamiento final puede continuar en seguimiento mensual durante el primer trimestre y luego de los 3 meses hasta completar los 12 meses de post-tratamiento, siguiendo cada 6 meses hasta por 2 años, luego de haber terminado la falla terapéutica. Es cuando, por ejemplo, tenemos esquema terapéutico del mismo mecanismo, no hay remisión clínica de los pacientes, y una recaída es el recrudecimiento de la sintomatología dentro de los 12 meses de clínica. Un poco para saber medir el tamaño de la lesión es un tema fundamental para ver el tema de la ulceración de una leishmania cutánea. Esto hay que saber medir bien para que nosotros tengamos bien cuando nuestro tratamiento está haciendo efectos. Y primeramente el área de la lesión hay que ver el diámetro, por ejemplo el diámetro en milímetros. Son los dos diámetros, diámetro 1 en 1 milímetro, diámetro de 2 milímetros. Por ejemplo, tenemos ejemplo 1, un diámetro 1 de 35 milímetros por 35 milímetros, sería, por ejemplo, acá 1120 milímetros cuadrados. Y esto se multiplica por una constante que es 0.08 y obtenemos un valor de lo que viene a ser el número de mililitros a inyectar en lo que viene a ser intralesionalmente, que es 8.92 mililitros. Entonces, esta estimativa va a orientar la cantidad de antimoniato pentavalente que se debe inyectar a la lesión. Sin embargo, durante el procedimiento, pues se puede hacer que la cantidad necesaria a ser inyectada es la que cubra toda la lesión. Entonces es, por ejemplo, en este caso 8.2 milímetros, y lo que queremos es que se cubra toda la lesión con la inyección directamente digamos, la inoculación del tratamiento directamente a la lesión. Las recomendaciones claves, en este caso hay que tener en cuenta en lo que viene a ser el manejo de tratamientos, en el manejo de la termoterapia, en lo que viene a ser el tratamiento, que es un tema fundamental que se debe tener en cuenta, tanto en lo que viene a ser la leishmania cutánea, en la mucocutánea y en la visceral. Entonces, esto para conocer un poco bien sobre el tema de las metaxénicas que estamos nosotros teniendo actualmente como prioridad, el tema, y justamente el tema de una enfermedad muy común que es el tema también producido por el mismo vector que viene a ser la bartonelosis o enfermedad de Carrión. Y esto vamos a mencionar la etiología, criterio diagnóstico, manejo terapéutico, seguimiento y control de la bartonelosis. Esto es una enfermedad justamente asociada al impacto económico y a una distribución geopoblacional en crecimiento. El agente, la Bartonella bacilliforme, es una bacteria gram negativa en este caso, y el vector es la luxomia, conocida como titira o manta blanca. El periodo de incubación, esto es interesante que nosotros tengamos en cuenta, el periodo de incubación va entre un periodo de 7 a 200 días, es decir, que después de haber estado 7 meses en una zona, digamos, con transmisión, yo puedo haber desarrollado después de 7 meses, algunos síntomas que en este caso me puedan ya decir o apuntar que estamos frente a un caso de Bartonella. Tenemos hiporexia, malestar, decaimiento, progresivamente se agrega dolor osteomuscular y artralgias. La presencia de algunos factores, en este caso de inicio, como es la anemia crónica, parasitosis, diabetes, alcoholismo, entre otros, presenta mayor riesgo de evolucionar a las formas graves y complicadas. Entre las manifestaciones clínicas de bartonelosis grave complicadas pueden observarse anemia severa, trastornos neurológicos como convulsiones, agitación psicomotriz, deterioro del sensorio hasta llegar en este caso al coma. La forma verrucosa, que es una enfermedad, una bartonelosis crónica, entonces dura 3 meses posterior a la presentación de la forma aguda, y aunque no son muy numerosos, no se reporta antecedente en este caso debido al antecedente o en su efecto han sido oligosintomáticos que pueden adoptar clásicamente conocidos como la forma miliar, nodular y mular, que vamos a detallar posteriormente.
Sin tratamiento puede remitir entre 2 a 6 meses, pero el riesgo de convertirse en un reservorio asintomático es elevado porque en ningún caso dejará de administrar de todas maneras el tratamiento correspondiente. La bacteriemia sintomática, justamente la forma de presentación de la bartonellosis se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas. Se ha logrado detectar mediante exámenes auxiliares durante las actividades de vigilancia, seguimiento e investigaciones de prevalencia. Esto un poco para conocer la anemia aguda que produce en este caso la bartonellosis. Es una anemia que a veces la hemoglobina llega a 9, hay gente que ha tenido hasta una anemia severa hasta de 7, justamente, y es en consecuencia grave esa anemia que ha podido llegar a 4. Colaterales: toda persona expuesta a compartir con riesgos ambientales de la vivienda de una persona enferma con bartonellosis en cualquiera de sus formas, tanto aguda o crónica, y su identificación y evaluación es importante con fines de alcanzar la eficiencia, en este caso en el diagnóstico, y iniciar el tratamiento. Los criterios de diagnóstico: justamente el manejo clínico, el caso confirmado, las decisiones al respecto del manejo terapéutico. Esto es un poco para ver los criterios clínicos de laboratorio en caso de bartonellosis aguda, la confirmación de la bacteriología de la bartonella mediante exámenes de frotis, hemocultivo, serología o reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Tenemos la conducta terapéutica, también es necesario a veces tomar la gota gruesa. Son varios criterios que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser el tema del laboratorio. Entonces acá es un tema fundamental en lo que viene a ser bartonellosis aguda. Y en bartonellosis crónica casi similar, solamente acá con el tema de lo que es la bartonellosis confirmada, cosa ya de bartonellosis con el tema del PCR o de lo que viene a ser el cultivo. El tema de bartonellosis aguda grave, en este caso, tenemos acá la difusión en este caso, o la disfunción de ciertos órganos o trastornos de la perfunción, y se requiere intervención terapéutica para restablecer el equilibrio homeostático en este caso. Y esto es un poco para conocer el tema de la bartonellosis crónica, verrucosa en este caso, ya los criterios que se conocen, las lesiones de los pápulos verrucosas en la piel, rojizas, fácilmente sangrantes, los nódulos subdérmicos, que en este caso son móviles, son no dolorosas. Hay que tener en cuenta que no duelen, son únicas o múltiples, son de tamaño puntiformes hasta 40 milímetros de diámetro. La conducta terapéutica: a veces los pacientes cumplen con los criterios clínicos y epidemiológicos, se le inicia el tratamiento contra bartonellosis crónica eruptiva, y en caso de confirmado inicia el tratamiento con bartonellosis crónica. Esto hay que tener en cuenta. Acá el diagnóstico son resultados de frotis, el cultivo y el PCR positivo. Tenemos acá los grupos poblacionales en tema de riesgo. Tenemos los tratamientos para conocer bien. Tenemos el ciprofloxacino, el cloranfenicol, el cotrimazol, que son para niños, y tenemos en los adolescentes amoxicilina, el ácido clavugnómico, el cotrimoxazol y el cloranfenicol, bueno, que actualmente ya no está, pero de todas maneras es un similar que nosotros debemos estar siempre teniendo en cuenta. En gestantes tenemos igual el tema de la amoxicilina y el ácido clavulómico. Tenemos acá en lo que viene a ser para bartonellosis aguda ciprofloxacina, ceftriaxona, como en este caso son de amplio espectro para el tratamiento. En caso de bartonella, en este caso crónica eruptiva, tenemos la citromicina, que es la que se está usando actualmente en lo que viene a ser, y segunda línea tenemos rifampicina, eritromicina, ciprofloxacino. El manejo terapéutico bacteriano asintomático: en este caso la enfermedad se convierte en dar tratamiento antimicrobiano con el objetivo de, en este caso, de esterilizar su sangre. El esquema a utilizarse es el mismo que una bartonellosis aguda, no complicada, tanto las drogas de primera como las de segunda línea. Esto un poco para conocer el seguimiento en bartonellosis aguda al tercero, séptimo, 14, 30 y 60 día de iniciar el tratamiento, y a través de los exámenes frotis. En este caso se realizará al tercer y 14 día del tratamiento. En esto para ver el tema de los exámenes y también realizar un hemocultivo. En bartonellosis crónica, la evaluación clínica en este caso es al séptimo, 14, 30 y 60 día de iniciado el tratamiento,
Y el tema del frotis, séptimo y 14º día de haber iniciado el tratamiento solo en casos que hayan sido frotis positivos. Se podrá realizar también hemobultivos en el 30 y 60º día con fines de investigación epidemiológica. Los criterios de alta es durante el examen clínico a los 60º día de iniciado el tratamiento, y la duración en clínica de bartonolisis verrucosa es luego de la evaluación a los 60 días de haber iniciado el tratamiento han desaparecido todas las lesiones y no existen indicios de reaparición. Esto un poco para ver el tema de la palidez severa de una bartonolisis aguda. La persona se vuelve amarillento. Acá las formas miliares de la bartonolisis eruptiva o bartonolisis crónica. Acá tenemos ya una forma severa de bartonolisis eruptiva miliar. Son ya las, digamos, más grandes. Acá tenemos las verrugas. En este caso, mira acá los nódulos de eruptiva, prácticamente los nódulos que se forman de la bartonolisis eruptiva. Tenemos la verruga, en este caso mular, es una verruga grande. Tenemos las múltiples verrugas mulares en piernas que vemos prácticamente, es algo conocido. Y las regiones con mayor cantidad o presencia de Bartonella en la actualidad tenemos, por ejemplo, la región de Cusco, La Libertad. Tenemos el tema de lo que viene a ser Amazonas, en lo que corresponde a lo que es... Vamos a ir al tema de lo que es, en este caso, fiebre amarilla, que ya ustedes también hemos tenido reporte en algunas regiones, la presencia de fiebre amarilla. Tenemos el Sabetes y el Aedes cuando es ya un caso de fiebre amarilla urbana, el tema del reservorio que es el mono y la gravedad de los pacientes. Prácticamente hay sangrado de mucosa nasal y de encías o sangrado digestiva, y también puede producir hasta 3 semanas después de haber instalado lo que viene a ser la muerte de una persona. Esto es para conocer el ciclo biológico. Tenemos la fiebre amarilla selvática, la fiebre amarilla urbana. El vector en fiebre amarilla selvática es el Haemococcus y Sabetis, mientras que en urbana tenemos el fiebre amarilla, lo que viene a ser a través del vector Aedes aegypti. Por eso el riesgo y la preocupación de nuestro sector salud a veces cuando hay zonas rurales cercanas a áreas urbanas donde ha habido reporte de casos de lo que es fiebre amarilla o personas fallecidas por fiebre amarilla. El reservorio principal son los primates. Modo de transmisión es a través de la picada del zancudo. El tiempo de incubación va de 2 a 6 días. El periodo de transmisibilidad es hasta 5 días. Y la susceptibilidad es en forma universal. Esto un poco para conocer el tema de los daños de los órganos. Hay personas que a veces no sangran. La fiebre y la ictericia y las infecciones asintomáticas que tenemos. Acá tenemos más o menos el cuadro clínico, la fase de la infección. En este caso, congestiva o roja, escalofrío, cefalea, dolor, lumbalgia, dolor abdominal. Tenemos una postración intensa, fotofóbica, una fotofobia, la deshidratación, la intoxicación iterohemorrágica, en este caso retorna la fiebre, dolor abdominal localizado, los vómitos persistentes, el sangrado, la ictericia, la oliguria, la alteración del sensorio. Tenemos en ya cuadros clínicos y prácticamente esto para ver un poco de la evolución. Tenemos acá la persona se vuelve anuria, una acidosis metabólica, una hipercalemia, la persona se vuelve amarillenta, acá hay la angijorragia, hematesis, hay vómito negro, hay melena, alteración del sensorio y la persona comienza un poco ya con los vómitos. Y acá la fiebre amarilla ya, digamos, la más grave. Tenemos la hematemesis masiva, vómito negro, ictericia, melena, acidosis metabólica, prácticamente ahí la pérdida de la conciencia y lo que el daño fallece. La persona prácticamente daños que producen es en el hígado, en el riñón, en el corazón y en el cerebro. No hay tratamiento específico para el manejo de casos de fiebre amarilla, pero el manejo inicial precoz con el reposo y la hidratación es fundamental para que pueda sobrevivir nuestro paciente. Reposo absoluto, la hidratación, dieta líquida, disminuir la metabolización, el manejo de los vómitos en este caso. Hay que no retardar la hemodiálisis si es necesario y ver el tema del monitoreo enzimático. Hay que ver los signos de alarma, en este caso los vómitos persistentes, alteraciones del sensorio, la oliguria, hipotensión arterial, sangrado, bradicardia persistente. Tenemos necesidad de tratamiento específicos. El tema es la letalidad llega de fiebre amarilla a un 17%.
Siempre hay que estar con el tema de la inmunoprevención, que viene a ser la vacunación masiva, no ingresar en zona de transmisión. En este caso, por ejemplo, a veces van por cuestiones económicas, se recomienda no ingresar. El diagnóstico es clínico, epidemiológico y por laboratorio. Hay que tener en cuenta la SUSI en los hospitales y el manejo de lo que es la hemodiálisis en forma oportuna. Lo que queremos antes de ver el tema fundamental es justamente lo que se habló temprano, el fiebre, de lo que viene a ser el tema de Mayaro. Un poco para ver el tema del cuadro clínico, es casi parecido con lo que viene a ser en este caso la enfermedad de las arbovirosis, caracterizado por fiebre, exantema, mialgia, que cursan juntos a poliartralgias, con el tema de chikungunya, debilitantes que pueden durar por meses, por semanas o meses. Hay que tener en cuenta que el virus es transmitido por un mosquito, por el Haemococcus, otros también puede ser el Cules, que justamente es la preocupación actualmente de lo que viene a ser la OMS, en que en el año 2020 o posterior a esos años vamos a tener de repente brotes con fiebre Mayaro, y como se ha notificado que ya hay algunas regiones como es Loreto, Madre de Dios y San Martín que han notificado pacientes positivos a lo que viene a ser la enfermedad de Mayaro. Hasta el momento se han identificado genotipos L, identificado con lo que solo es Belterra en Brasil, y el D ampliamente distribuido por todo el territorio brasileño. Los brotes descritos en las últimas décadas en América se han reportado residentes de las comunidades rurales de la región amazónica, en este caso Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela. La mayoría de los casos humanos ocurrieron en personas que trabajan o residen en bosques tropicales y húmedos, como es lo que se ha mencionado. Tenemos que prácticamente el 2019 hemos reportado ya casos en Quispicanchis, lo que viene a ser región Cusco, y la región y la provincia de La Mar, que es región Ayacucho. Tenemos ya casos reportados prácticamente en lo que comprende en 2018 35 casos de fiebre de Mayaro que se ha ido reportado por nuestro país, en este caso por el Perú. La fiebre de Mayaro, entonces tenemos que los síntomas son cefalea, dolor retroocular, mialgias, postración, erupción cutánea, principalmente en el pecho, las piernas, espaldas y los brazos, y con menor frecuencia en la cara, dolor abdominal, leucopenia y plaquetopenia. Las artralgias están presentes en casi todos los pacientes y afectan principalmente a las muñecas, a las manos, a los tobillos y los pies. Eso hace confundir con un poco lo que viene a ser el tema de la chikungunya. Tenemos acá el tema de los mareos, dolor retroorbitario, algunos casos náuseas, vómitos y anorexia. Por lo general el paciente se recupera sin secuelas, sin necesidad de hospitalización. Tenemos el periodo de incubación de 1 a 12 días. El curso de la enfermedad es autolimitado a una duración de 3 a 5 días. El manejo clínico es antiinflamatorio, no esteroideos, reposo, hidratación y tratamiento de soporte. Luego descartar algunas enfermedades más graves, como de repente puede ser algunas enfermedades pruebas diferenciales para malaria, dengue o infecciones bacteriales. No existe tratamiento antiviral específico para lo que viene a ser la infección de la fiebre Mayaro. La medida de prevención es el tema ambiental. Justamente la preocupación de la empresa BQC es el tema ambiental. La actualidad única medida de prevención es evitar la exposición a vectores de Mayaro en zonas de repente que tengamos todas las condiciones para que desarrolle este vector. El control, las medidas de prevención individual son las mismas para otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Hay que tener la ropa protectora, el uso de repelente, la limpieza y el control ambiental en lo que viene a ser en las viviendas, el tema de uso de las ventanas, mallas, para evitar las entradas de los mosquitos. Tenemos otra enfermedad que también hay que tener en cuenta, la que viene a ser oropuche. Justamente oropuche es una enfermedad producida por ortobunyavirus. En este caso se trata de una zoonosis selvática transmitida por Aedes. También tenemos otro vector que son el culicoides, que en el reservorio generalmente tenemos en monos y aves. El virus se transmite en seres humanos dentro de un ciclo urbano mantenido, en este caso por moscas de la especie de Culicoides paraensis, su vector más importante, y es seguido por los mosquitos, como es el Culex quinquefasciatus. Sabemos que el Culex quinquefasciatus es un vector que desarrolla fácilmente en el tema en todas las áreas geográficas de nuestro país.
Un poco para ver el tema del cuadro clínico de la enfermedad de 5 a 7 días, cefalea, fotofobia, mialgias, artralgia y en ocasiones producen exantemas. Hay también dolores graves, vómitos y hemorragias y se puede resolver entre 2 y 3 semanas. El tema ambiental es un tema fundamental, el diagnóstico de laboratorio que viene a ser por IgM, IgG. Y el manejo clínico es paliativo y se centra prácticamente en aliviar el dolor y la rehidratación necesaria y en forma oportuna. Esto es en el tema y el tema ambiental, que nosotros debemos siempre estar pensando en lo que viene a ser. Tenemos para lo que viene a ser el tema de la enfermedad de Chagas, que es un tema que también lo tiene en nuestro país, en algunas regiones del sur. Ha estado con reporte y actualmente y en la actualidad ya no tenemos en los últimos años, pero viene implementándose el tema de lo que viene a ser su vigilancia, y esto un poco para conocer que es justamente producida por el Trypanosoma cruzi. En este caso es un trimamastótico flagelado, generalmente es móvil y en los tejidos también podemos encontrar como amastigotes sin flagelo. Y esto generalmente lo tenemos en los triatomas, que generalmente lo tenemos fácilmente en el sur. Y tenemos los vectores, que en este caso son silvestres asociados a una diversidad de fauna y flora. Es importante tener en cuenta que está asociado al hábitat, es dinámico, domiciliado, justamente lo tenemos fácilmente. A veces tenemos en lo que viene a ser en las pircas o cercano a áreas donde nosotros tengamos vegetación, que viene también lógico a la alimentación correspondiente. Y de acuerdo a la clasificación de sus antenas, tenemos el triatoma, tenemos el Pastrongyllus y tenemos los Rhomnius. Los reservorios tenemos acá los mamíferos y domésticos, fácilmente se alimentan, y al mismo tiempo reservorios silvestres tenemos también en lo que vienen a ser los hurones, y tenemos los armadillos, que justamente y van siempre frecuentando a los gallineros, a los corrales, a los reservorios. Es por eso que muchas enfermedades metaxénicas tienen que ver con el tema ambiental, porque tiene que implementarse actividades de control físico en lo que viene a ser limpieza, modificación del medio, para evitar la presencia de dichos vectores en el área cercana a la vivienda o en el peridomicilio, y así nosotros estaremos libres de muchas enfermedades metaxénicas. En este caso tenemos también en lo que viene a ser otros animales, como los murcianos, también pueden compartir enfermedades. La transmisión lo vemos acá, justamente necesitamos un reservorio como portador asintomático del vector, que es en este caso los triatominos, y una hiperpoblación susceptible. Y los tratamientos que nosotros los dolores, en este caso tenemos cefalea ocular, el dolor torácico, la epigastria, lumbalgia, mialgias, la artralgia, la dificultad para mantenerlo, en este caso los hábitos fisiológicos. A veces hay manifestaciones hemorrágicas. Tenemos acá la temperatura, en este caso un poco elevada, menos de 7 días. Se ha presentado rash cutáneo, hemorragia digestiva, ictericia, aumento de las aminotransferasas. También hay insuficiencia cardíaca, edemas, hepatoesplenomegalia, linfanomegalia, en relación a lo que... Y los tratamientos tenemos, en caso de tratamientos, venidazoles, y también tenemos lo que viene a ser el nifurtimox. Entonces ambos, lo que nosotros debemos tener en cuenta en lo que es de primera línea, los venidazoles, y lo de segunda línea, los nifurtimox. En relación a los criterios de curación, tenemos que hay que realizar la prueba de inmunoglobulina G por ELISA. Tenemos en los de los inmunofluorescencia indirecta, en los de 3, 6, 18 y 24 meses luego de inicio del tratamiento. Un tema fundamental es lo que nos recomienda la OMS en el manejo de lo que viene a ser el mensaje clave por parte de lo que viene a ser el manejo de las enfermedades de arbovirosis y de cualquier enfermedad metaxénica. Vamos a centrarnos en lo que viene a ser las enfermedades de las arbovirosis. El mosquito primordialmente tarda entre 7 a 10 días para completar el ciclo biológico. Las hembras de los Aedes aegypti son las responsables de transmisión, ya que se alimentan, en este caso, de sangre de las personas. La hora de mayor actividad es temprano por la mañana y al atardecer, es un tema fundamental. El rango de vuelo generalmente
es de 25 metros, se habla también hasta 100 metros, en promedio 200 metros, y justamente eso hay que tener en cuenta para encontrar justamente los criaderos o los reservorios en este caso los reservorios potenciales que a veces que encontramos en la vivienda. Sin embargo, es posible encontrar mosquitos que vuelan hasta 400 metros en busca de lo que viene a ser en este caso sus alimentos o en este caso la sangre para alimentarse. El mosquito Aedes pone sus huevos de 3 a 4 días en este caso. Y tenemos acá que el periodo de vida es de 45 días de vida en estadio adulto. El vector Aedes aegypti prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales y va poniendo no solamente en un depósito, sino va poniendo en varios depósitos. Hay estudios que se ha demostrado que puede poner hasta 30 a 40 huevos por depósito y por lo tanto busca, digamos, otros criaderos, y es por eso necesario que las búsquedas de los criaderos en vivienda, dentro de la vivienda, sea minuciosa para poder encontrar la mayor cantidad de criaderos. Los huevos de la Aedes aegypti pueden resistir en condiciones de sequía por más de un año. Hay estudios que se ha podido comprobar que pueden estar viables hasta 450 días viables para poder, cuando tengan las condiciones adecuadas, eclosionar y continuar con el ciclo biológico. El riesgo de transmisión de estas enfermedades reside principalmente en la presencia del mosquito, y es necesario justamente lo que viene apostando la empresa BQC, el tema de la educación a población, a personal profesional y no profesional que realizan actividades en lo preventivo, y lo que justamente se está centrando este tema, esta capacitación, son en el tema del manejo ambiental. Las acciones del control físico de los criaderos de este mosquito son las más efectivas. Es por eso el tema de este evento, el manejo, en este caso ambiental, que son las más efectivas y las de mayor impacto sobre la población de los vectores, y el control de los criaderos de mosquitos en los interiores y la periferia de las viviendas, así como los locales públicos y o privados, y deben tener una responsabilidad de todos, no solamente de repente de un solo determinado sector, sino de todos los sectores de nuestro estado, de los gobiernos tanto regional y local, de las ONG y de las familias, en lo que viene a ser el entorno saludable que debemos brindar a cada una de las familias. Las operaciones de control de mosquitos son necesarias y esenciales para disminuir el riesgo, en este caso de la transmisión, pero no son suficientes para resolver totalmente el problema, y la eliminación de los criaderos es la medida más efectiva y sostenible, por lo que se debe considerar la principal medida. Entonces es necesario que justamente, y lo que viene apostando la empresa BQC, es el tema del manejo ambiental. El tema del manejo ambiental son las medidas más efectivas para lo que viene a ser las enfermedades metaxénicas y la de mayor sostenibilidad, en este caso como medida de control de mayor eficacia. Eliminar el mosquito es recomendar justamente evitar el agua, el tema, el agua en buen estado, tapado adecuadamente. Hay que ver el tema en las acciones de control, que si se realiza frente a algunas intervenciones, tienen que ser la de mayor, el horario de mayor aceptabilidad por parte de la población, y las aplicaciones intradomiciliarias de insecticida por los profesionales de salud. Es necesario que los utensilios, alimentos y agua de consumo humano estén adecuadamente tapados o ser cuidados. Hay que entender, en este caso, cuando se aplica insecticida dentro de las viviendas por los profesionales de salud u otros, hay que permanecer fuera de las viviendas o dejar el ambiente cerrado por 20 minutos después de haber fumigado para garantizar la muerte de los mosquitos. En el campo de la salud pública, los insecticidas, tanto como los mosquitos adultos como las larvas, son recomendados por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y son seguros y eficaces siempre que se sigan las normas técnicas de aplicación, en este caso, de lo que viene a ser la Organización Mundial de la Salud. Es importante entonces reducir el mínimo el vector con pacientes infectados con dengue, chikungunya o en el tema de las arbovirosis, y la mejor medida de control siempre es apuntando al tema ambiental. El tema ambiental para asegurar así el impacto esperado por todo lo que viene a ser en este caso nosotros como población. Hasta el momento, y a pesar de los esfuerzos, no hay una vacuna contra las enfermedades, en este caso metaxénicas,
En este caso no hay una vacuna inmunoprevenible. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la arbovirosis, todavía no hay ninguna vacuna que dé, digamos, la seguridad de que esa persona o esa población esté, digamos, protegida a lo que viene a ser los diferentes tipos de lo que viene a ser el tema de los virus que existen. Igualmente en lo que viene a ser otras enfermedades, es por eso que la Organización de la Panamericana de Salud, la OMS, viene apostando por nuevas tecnologías, como se ha mencionado, los mosquitos transgénicos, el uso de la Wolbachia, el tema de trampas letales, el tema de nuevos insecticidas de repente y tecnologías que alteren menos a nuestro medio ambiente. Esto han sido de repente son evaluadas por los centros cooperantes y validadas suficientemente con evidencias para que sean recomendadas por la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Ya, con respecto a lo que viene a ser el trabajo por parte de lo que... vamos a ver el tema de las preguntas. Justamente dice, bueno, información que en Brasil se estén trabajando con Aedes albopictus, que las poblaciones con los que se hizo manipulación genéticamente resultaron especies de mayor tamaño que Aedes albopictus. Bueno, si estas poblaciones que han sido manejados con manipulación genética resultado ser mayor riesgo, en otras palabras, de información respecto. Lo que sí nosotros hay que tener en cuenta en lo que viene a ser el tema de lo que las innovaciones de los mosquitos genéticamente modificados. En Brasil se ha trabajado a través del Fiocruz, que justamente es un centro de investigación de cooperación, pero no ha significado de repente que ha causado de repente mayor riesgo a lo que viene a ser la población. Esto, los mosquitos genéticamente modificados ha sido trabajado también en lo que viene a ser México y lo que viene a ser Colombia, los cuales actualmente en nuestro país, en nuestro Perú, el Instituto Nacional de Salud viene en la primera fase en el tema de lo que viene a ser la irradiación de los mosquitos y están viendo la posibilidad de implementar el tema con la población suficiente en algunas localidades que consideren de repente con el tema de las condiciones para esto. Pero hay que entender que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, con lo que recomienda la Organización Panamericana de Salud, no busca que países como en este caso Brasil o países como nuestro, Perú, pongamos más en riesgo a la población. Lo que se busca, hay evidencia porque son pequeños pilotos que se manejan con condiciones controladas a lo que viene a ser la liberación de dichos mosquitos genéticamente modificados o dichos mosquitos biológicamente modificados. Hay que entender que las fases de investigación o de innovación tecnológica tiene procesos. En el primer proceso, primeramente, es contar con la logística, contar con el tema del laboratorio, contar con los pilotos primeramente pequeños y condiciones que aseguren, en este caso, que aseguren la tranquilidad de la población. No se puede liberar de repente para causar mayor riesgo a la población, sino que todo es supuestamente con condiciones controladas para evitar lo que viene a ser. Lo que viene a ser el tema de la Wolbachia. De la Wolbachia sí, en México lo ha venido trabajando, lo mismo también Colombia, y donde ya han tenido resultados y justamente hay un interés por parte de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, donde nosotros también estaríamos algún momento con el Instituto Nacional de Salud viendo la posibilidad de implementar el tema de lo que es mosquitos biológicamente modificados con lo que viene a ser la utilización de la Wolbachia. Esta información de lo que viene a ser innovaciones, ustedes lo van a tener. Hay mucha información bibliográfica que se le va a facilitar por parte de BQC en el sentido de lo que viene a ser el tema ambiental, el tema de innovación, el tema biológico, para que ustedes puedan conocer que no solamente vayamos al tema de lo químico, sino más bien vayamos al tema ambiental, al tema de los determinantes que de repente muchos de nosotros
lo vemos, pero nunca lo damos la importancia como lo estábamos de repente viendo ya a nivel de innovación a través de otros países. Agradezco bastante y estamos